Hola, ¿qué tal? Antes de escuchar esta emocionante historia, les pido que le den me gusta, se suscriban al canal y comenten abajo cómo se llaman y de qué ciudad son. El cielo sobre Ciudad de México se presentaba gris y amenazante aquella mañana de noviembre. Rafael Mendoza ajustó su chaqueta mientras caminaba entre las hileras de lápidas del Panteón Civil de Dolores. El aire frío traía consigo el aroma de cempasúchil, las típicas flores naranjas que adornaban muchas tumbas tras las recientes celebraciones del Día de Muertos. 15 años. 15 años desde que don Héctor Mendoza había partido. Rafael todavía podía escuchar la risa sonora de su padre, sentir el peso de su mano sobre su hombro cuando le aconsejaba: la familia es lo primero, hijo, siempre. Una frase que ahora resonaba con cierta ironía. Te extraño, papá, murmuró Rafael, mientras colocaba un ramo de flores frescas junto a la lápida de mármol gris. Ojalá estuvieras aquí para aconsejarme. La soledad del cementerio contrastaba con el caos habitual de la ciudad. A lo lejos, el tráfico de constituyentes era apenas un murmullo. Rafael había pedido la mañana libre en el despacho de arquitectura donde era socio para poder estar solo con sus pensamientos y recuerdos. Se sentó en la pequeña banca frente a la tumba. Desde la muerte de su padre, estas visitas anuales se habían convertido en un ritual privado. Elena, su esposa, respetaba este momento y nunca insistía en acompañarlo, entendiendo que Rafael necesitaba este espacio para procesar una relación que siempre había sido complicada. El teléfono vibró en su bolsillo. Rafael lo ignoró al principio, pero después de la tercera notificación, lo sacó con un suspiro de frustración. 3 mensajes de un número desconocido. Hola, Rafael. No nos conocemos personalmente, pero necesito hablar contigo sobre tu padre. Héctor, es importante. Sé que hoy es el aniversario de su fallecimiento. Lo siento por contactarte en un día así, pero he guardado este secreto demasiado tiempo. Tengo documentos y fotografías que deberías ver. Por favor, contáctame cuando puedas. Mi nombre es Mariana Vega. Rafael sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Mariana Vega. Un nombre que nunca había escuchado, pero que de alguna manera le resultaba inquietantemente familiar. ¿Documentos? ¿Fotografías? ¿Qué secreto podría tener esta mujer sobre su padre? Rafael. La voz de Elena lo sobresaltó. Se giró para encontrar a su esposa de pie a unos metros, sosteniendo un pequeño ramo de lirios blancos, las flores favoritas de don Héctor. Su rostro, normalmente cálido y expresivo, mostraba confusión. Pensé en acompañarte este año, dijo ella con voz suave. Sé que prefieres estar solo, pero 15 años es mucho tiempo. Rafael guardó apresuradamente el teléfono, pero ya era tarde. Elena había visto su expresión, la palidez en su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó acercándose. Parece que viste un fantasma. No es nada, respondió él demasiado rápido. Solo un mensaje del trabajo. Ella dejó los lirios junto al ramo de Rafael y se sentó a su lado. Sin pedir permiso, tomó el teléfono de sus manos. Elena, por favor, no. Pero ella ya estaba leyendo los mensajes, su expresión transformándose gradualmente. Incredulidad, dolor, ira. ¿Quién es Mariana Vega?, preguntó con una calma, que era más aterradora que cualquier grito. No lo sé, respondió Rafael con sinceridad. Nunca había oído ese nombre. Entonces, ¿por qué te contacta sobre tu padre? ¿Qué secreto? ¿Qué documentos? El cielo finalmente cedió y pequeñas gotas comenzaron a caer, primero suavemente y luego con más intensidad. Pero ninguno de los dos hizo ademán de moverse. Elena, te juro que no sé de qué se trata esto, insistió Rafael tomando sus manos. Acabo de recibir estos mensajes, igual que tú los acabas de leer. Ella retiró sus manos bruscamente.
Siempre supe que había algo que no me contabas sobre tu familia, dijo con voz quebrada. Todos estos años, Rafael, 15 años de matrimonio y nunca has sido completamente honesto conmigo. Eso no es justo, protestó él. Mi relación con mi padre era complicada, sí, pero nunca te he ocultado nada importante. Elena se levantó, las gotas de lluvia mezclándose con las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. Te he dado espacio. Respeté tus silencios. Acepté que algunas partes de tu pasado eran demasiado dolorosas para compartir, dijo, su voz elevándose sobre el sonido de la lluvia. Pero esto... Rafael se puso de pie, intentando abrazarla, pero ella dio un paso atrás. Elena, por favor, no saquemos conclusiones precipitadas. Déjame averiguar de qué se trata todo esto. No, respondió ella con firmeza. Ya tomé mi decisión. No puedo seguir en un matrimonio basado en secretos. Quiero el divorcio, Rafael. Las palabras cayeron como un rayo entre ellos. Rafael sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? No puedes estar hablando en serio. ¿Un divorcio por unos mensajes de texto de alguien que ni siquiera conozco? No es por los mensajes, respondió Elena, su voz ahora más controlada pero infinitamente más fría. Es por lo que representan, por todas las verdades a medias, por las conversaciones que evitas, por la manera en que te cierras cuando se trata de tu familia. Estoy cansada, Rafael, cansada de vivir con un hombre que guarda una parte de sí mismo bajo llave. La lluvia arreciaba ahora, empapando sus ropas, pero ninguno de los dos parecía notarlo. Por favor, no hagas esto, suplicó Rafael. Te amo. Hablemos, resolvamos esto juntos. Es demasiado tarde, respondió ella dando otro paso atrás. Hablaré con mi abogado mañana. Por favor, no vengas a casa esta noche. Y con eso Elena se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la salida del cementerio, dejando a Rafael solo bajo la lluvia, junto a la tumba de su padre y con un teléfono que ahora pesaba como plomo en su mano. La lluvia caía sin piedad sobre el parabrisas, mientras Rafael conducía sin rumbo fijo por las calles de la Condesa. Las palabras de Elena resonaban en su mente como un eco interminable. Quiero el divorcio. 15 años de matrimonio amenazados por unos mensajes de texto de una desconocida. O tal vez, como había dicho Elena, por algo mucho más profundo que venía gestándose desde hace tiempo. Rafael finalmente estacionó frente a un pequeño café en la esquina de Michoacán y Tamaulipas. La esquina del café, un lugar tranquilo, donde solía trabajar cuando necesitaba escapar del bullicio del despacho. Aquí nadie lo molestaría con preguntas incómodas sobre por qué el arquitecto Mendoza parecía haber estado llorando. «¿Lo de siempre, Rafa?», preguntó Julieta, la mesera que lo conocía desde hace años. «Sí, por favor, un americano doble». Una vez solo con su café, Rafael sacó el teléfono y releyó los mensajes de Mariana Vega. Después de un momento de duda, respondió: «Señora Vega, no sé quién es usted ni qué relación tenía con mi padre, pero sus mensajes han causado serios problemas en mi matrimonio. Le agradecería que me explicara exactamente de qué se trata esto». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Lamento mucho escuchar eso. No era mi intención causar problemas. Podríamos vernos en persona. Es una historia complicada». Rafael apretó el puente de su nariz, intentando controlar la frustración creciente. «Mi esposa acaba de pedirme el divorcio por sus misteriosos mensajes. Creo que merezco saber de qué se trata antes de acceder a cualquier reunión». Hubo una pausa más larga esta vez. Finalmente 3 puntos aparecieron en la pantalla, seguidos por un mensaje. «Héctor Mendoza era mi padre biológico. Eso nos hace hermanos, Rafael». El café quedó olvidado mientras Rafael miraba fijamente la pantalla. Una hermana de la que nunca había sabido nada.
Su mente viajó inmediatamente a su infancia, a los frecuentes viajes de negocios de su padre, a las llamadas telefónicas que don Héctor atendía en privado, a las ocasionales menciones de una responsabilidad en Guadalajara que nunca fueron explicadas. ¿Cuántos años tienes?, escribió con dedos temblorosos. 39. 3 años menor que tú. Rafael hizo un rápido cálculo mental. Su madre había fallecido cuando él tenía 5 años, de cáncer. Si Mariana tenía 39 años... Mi madre está viva, continuó Mariana. Se llama Carmen Vega. Vive en Guadalajara. Tu padre mantuvo una relación con ella durante más de 20 años, incluso después de la muerte de tu madre. El mundo de Rafael se derrumbaba con cada nueva revelación. Don Héctor, el hombre que predicaba la importancia de la familia, que hablaba de honor y responsabilidad, había llevado una doble vida durante décadas. Su teléfono sonó. Era Miguel, su mejor amigo desde la universidad. ¿Dónde estás, hermano? Elena acaba de llamar a Daniela llorando. ¿Qué pasó? Rafael respiró hondo antes de responder. Es complicado, Miguel, muy complicado. Estoy en casa, ven para acá. No deberías estar solo en este momento. 1 hora después, sentado en el cómodo sofá del apartamento de Miguel en la colonia Roma, Rafael terminaba de contarle todo a su amigo. Los mensajes, la reacción de Elena, la revelación sobre su supuesta hermana. Esto es... Miguel buscaba las palabras adecuadas mientras servía 2 vasos de mezcal. Es mucho para procesar en un solo día. Elena tiene razón, dijo Rafael, tomando un largo sorbo del licor. Siempre supe que había algo extraño con mi padre. Pequeños detalles que no cuadraban, historias que cambiaban ligeramente cada vez que las contaba, pero preferí no indagar. Después de la muerte de mi madre, él era todo lo que tenía. Miguel se sentó frente a él. ¿Y qué vas a hacer ahora? Tengo que hablar con esta mujer, con Mariana. Necesito saber la verdad completa. ¿Y con Elena? Rafael cerró los ojos, sintiendo el peso de la pregunta. La amo, Miguel. No puedo perderla por los errores de mi padre. Entonces lucha por ella, respondió su amigo con firmeza. Pero primero necesitas entender exactamente contra qué estás luchando. Si esta Mariana es realmente tu hermana, si tu padre realmente llevó una doble vida, esas son verdades que necesitas enfrentar antes de poder arreglar las cosas con Elena. Rafael asintió lentamente. He acordado reunirme con Mariana mañana, en una cafetería en Coyoacán. ¿Quieres que te acompañe? No, esto es algo que tengo que hacer solo. Esa noche, acostado en la habitación de invitados del apartamento de Miguel, Rafael revisó viejas fotografías en su teléfono. Imágenes de Elena y él en diversos momentos de su vida juntos. Su boda en aquella pequeña iglesia en Oaxaca, sus vacaciones en la Riviera Maya, la inauguración de su primer gran proyecto como arquitecto, donde ella había estado radiante de orgullo a su lado. Entre las fotos encontró una especialmente dolorosa. Elena y él, abrazados frente a la tumba de don Héctor el día del funeral. Ella sosteniendo su mano firmemente mientras él intentaba mantenerse fuerte. Elena siempre había sido su roca, su constante, la persona que lo mantenía anclado cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Con un nudo en la garganta, le escribió un mensaje. Te amo más que a nada en este mundo. No sé qué secretos guardaba mi padre, pero te prometo que descubriré la verdad. Por favor, no tomes decisiones precipitadas. Dame una oportunidad para arreglar esto, para explicarte, para que juntos entendamos qué está pasando. Esperó varios minutos, viendo cómo el mensaje era recibido y leído. Los 3 puntos aparecieron y desaparecieron varias veces. Finalmente llegó la respuesta. También te amo, Rafael. Pero esto no es solo sobre esos mensajes. Es sobre todo lo que no has compartido conmigo en estos 15 años.
Necesito tiempo para pensar. Por favor, respeta eso. No era un rechazo definitivo, pero tampoco era la reconciliación que esperaba. Era una pequeña apertura, una grieta en la puerta que Elena no había cerrado completamente. Y por ahora tendría que ser suficiente. Con el teléfono aún en la mano, Rafael se quedó dormido mientras afuera la lluvia continuaba cayendo sobre la Ciudad de México, lavando las calles, pero no los recuerdos ni las dudas que ahora lo atormentaban. El Noche Citón, Café Jarocho en Coyoacán, tenía ese encanto particular de los lugares que han resistido el paso del tiempo. Mesas de madera desgastada, el aroma del café recién molido y las conversaciones en voz baja de los clientes habituales creaban una atmósfera íntima y acogedora. Rafael llegó 20 minutos antes de la hora acordada, eligiendo una mesa en el rincón más alejado donde podrían hablar con cierta privacidad. Había dormido poco. Las pesadillas, mezcladas con recuerdos reales, lo habían mantenido despierto gran parte de la noche. En ellas, su padre lo miraba con decepción, mientras sostenía la mano de una niña pequeña, a quien Rafael no podía ver claramente. Ordenó un café y esperó, revisando constantemente la puerta cada vez que sonaba la campanilla anunciando un nuevo cliente. A las 10 en punto, una mujer entró al café. Rafael la reconoció inmediatamente, aunque nunca la había visto antes. Tenía los mismos ojos de su padre, profundos y de un marrón intenso, y algo en la forma en que sostenía los hombros ligeramente hacia atrás con una postura digna le resultaba dolorosamente familiar. Mariana lo localizó y caminó directamente hacia él. Vestía sencilla pero elegantemente, pantalones negros, una blusa blanca y un blazer azul marino, profesional como la abogada que mencionó ser en sus mensajes. «Rafael», dijo ella a modo de saludo, extendiendo su mano. «Gracias por venir». Él se puso de pie y aceptó el saludo. Su mano era cálida y su apretón firme, decidido. «Mariana», respondió indicándole que tomara asiento. «Tengo que admitir que aún no estoy seguro de qué pensar sobre todo esto». Ella asintió, comprensiva. «Lo entiendo perfectamente. Si estuviera en tu lugar, probablemente me sentiría igual». Hizo una pausa mientras la mesera se acercaba. Ordenó un té y esperó a que estuvieran solos nuevamente. «Antes que nada, quiero disculparme por el momento en que decidí contactarte. No sabía que causaría problemas con tu esposa». «¿Cómo sabías que ayer era el aniversario de la muerte de nuestro padre?», preguntó Rafael, aún costándole asociar a esta desconocida con el concepto de hermana. Mariana sacó de su bolso una pequeña agenda de cuero gastado. Esta era de él. Me la dio unos meses antes de morir, cuando supo que su condición era terminal. La abrió en una página marcada. Aquí anotaba todas las fechas importantes, cumpleaños, aniversarios, incluyendo el tuyo. Rafael tomó la agenda con manos temblorosas. Allí estaba la caligrafía inconfundible de don Héctor. Y efectivamente, en la sección de fechas importantes, 2 de mayo, cumpleaños de Rafael, 12 de julio, cumpleaños de Mariana, 18 de agosto, aniversario con Carmen, 3 de noviembre, aniversario de Mercedes, cupo EPD. Su madre. «¿Por qué ahora?», preguntó Rafael devolviendo la agenda. «Han pasado 15 años desde su muerte. ¿Por qué aparecer en mi vida ahora?». Mariana tomó un sorbo de su té recién servido antes de responder. «Porque prometí no hacerlo mientras mi madre viviera», dijo con voz suave. «Ella falleció hace 3 meses. Cáncer, igual que tu madre». «Lo siento», dijo Rafael automáticamente. «También lo siento por tu esposa». «Por el malentendido», respondió Mariana. «No era mi intención que mis mensajes causaran una crisis en tu matrimonio». Rafael apretó su taza de café, ya frío. «¿Qué quieres de mí, Mariana? ¿Dinero? Porque si es eso...»
No, lo interrumpió ella con firmeza. No quiero tu dinero, Rafael. Héctor nos dejó bien provistos a mi madre y a mí. Tengo mi carrera, mi propio bufete de abogados en Guadalajara. ¿Entonces qué, Mariana? Respiró profundamente. Quiero conocer a mi hermano, dijo con sencillez, y quiero que conozcas la historia completa, la verdad sobre nuestro padre. Creo que lo necesitas, especialmente ahora. Sacó de su bolso un sobre manila y lo colocó sobre la mesa. Aquí hay fotografías, cartas, documentos, la historia de Héctor y mi madre, la historia que nunca te contaron. Rafael miró el sobre, pero no lo tocó. ¿Por qué debería creer cualquier cosa que me muestres? Ni siquiera tengo pruebas de que realmente seas quien dices ser. Mariana sonrió ligeramente. Pensé que dirías eso. Sacó otro sobre más pequeño. Aquí hay una prueba de ADN que confirma que Héctor Mendoza es mi padre biológico. Y esto, añadió sacando un pequeño estuche, es algo que él quería que tuvieras algún día. Abrió el estuche revelando un reloj antiguo de bolsillo. Rafael contuvo la respiración. Era el reloj de su abuelo, el que don Héctor siempre decía que le entregaría cuando fuera el momento adecuado. Un momento que nunca llegó. ¿Habló mucho de ti?, continuó Mariana mientras Rafael tomaba el reloj con reverencia. Estaba orgulloso del hombre en que te convertiste, del arquitecto brillante que seguía sus pasos. ¿Cómo puedes defenderlo?, preguntó Rafael, su voz mezclando incredulidad y dolor. Nos mintió a todos. A ti, a mí, a tu madre, a la memoria de la mía. No lo defiendo, respondió ella con calma. Pero tampoco lo juzgo. La vida no es blanca o negra, Rafael. Él amaba a mi madre. Y te amaba a ti más que a nada en este mundo. Un hombre que ama no construye su vida sobre mentiras. Un hombre que ama comete errores. A veces, errores terribles, concedió Mariana. Pero eso no significa que el amor no sea real. Rafael abrió el sobre manila y comenzó a revisar su contenido. Fotografías de don Héctor más joven junto a una mujer hermosa que debía ser Carmen. Cartas de amor escritas con la misma pasión que Rafael recordaba en la voz de su padre cuando hablaba del diseño arquitectónico. Documentos que probaban la existencia de una cuenta bancaria para Mariana, establecida desde su nacimiento. Mi madre sabía que él estaba casado cuando lo conoció, explicó Mariana mientras Rafael examinaba todo. Era su secretaria en un proyecto en Guadalajara, la historia clásica, supongo, pero cuando tu madre falleció, ella pensó, esperábamos que él finalmente formalizara nuestra familia. Pero no lo hizo, concluyó Rafael. No, dijo que no podía hacerte eso, que ya habías perdido a tu madre y que presentarte una nueva familia de repente sería demasiado traumático. Mariana hizo una pausa. Y con el tiempo, el arreglo se volvió permanente. Él vivía entre dos mundos. Con el tiempo, mi madre lo aceptó. Rafael dejó las fotografías sobre la mesa, abrumado por toda la información. ¿Y tú? ¿También lo aceptaste? Era mi padre, y lo amaba, respondió Mariana con sencillez. Sí, a veces deseaba que las cosas fueran diferentes, que pudiera presentarlo a mis amigos en la escuela, que asistiera abiertamente a mis graduaciones. Pero nos daba lo que podía. ¿Y nunca te habló de mí? Todo el tiempo, sonrió ella con nostalgia. Me contaba sobre tus logros, tus proyectos. Tenía recortes de periódico cuando ganaste aquel premio de arquitectura. Estaba tan orgulloso. Rafael sintió una mezcla confusa de emociones, traición, dolor, pero también una extraña conexión con esta mujer que compartía su sangre y que había amado al mismo hombre complejo que él. Hay algo más que deberías saber.
dijo Mariana después. De un momento. Algo que encontré entre sus papeles después de su muerte. Sacó un último documento del sobre. Es su testamento original, no el que se leyó oficialmente, sino uno que escribió un año antes de morir. Rafael tomó el papel. Era un testamento, manuscrito, no legalizado, donde don Héctor expresaba su deseo de que sus dos hijos se conocieran algún día y que la propiedad familiar en Valle de Bravo, la casa donde Rafael había pasado los veranos de su infancia, fuera compartida entre ambos. Nunca lo formalizó, explicó Mariana. Supongo que no encontró el valor para hacerlo, para enfrentar la verdad. ¿Por qué me muestras esto ahora? La casa está a mi nombre, ha estado en mi familia por generaciones. No estoy aquí para reclamar propiedades, Rafael, respondió ella con firmeza. Te muestro esto para que entiendas que, a su manera, él quería que fuéramos una familia, que nos conociéramos. Rafael guardó silencio, procesando todo. Finalmente, miró directamente a los ojos de Mariana, esos ojos tan parecidos a los de su padre. Necesito tiempo para asimilar todo esto, y necesito salvar mi matrimonio. Lo entiendo, asintió ella. Tómate el tiempo que necesites. Estaré en la ciudad una semana más. Le entregó una tarjeta con su número y dirección. Y Rafael, lamento sinceramente los problemas que he causado. No era mi intención. Mientras Mariana se levantaba para marcharse, Rafael la detuvo con una pregunta. ¿Cómo era él contigo? Era un buen padre. Ella sonrió con una mezcla de dulzura y melancolía. Me leía cuentos cuando venía a visitarnos. Tenía diferentes voces para cada personaje. Y siempre cumplía sus promesas. Hizo una pausa. Supongo que cada uno conocimos versiones diferentes del mismo hombre. Con esas palabras, Mariana se despidió, dejando a Rafael solo con un café frío, un reloj antiguo y la dolorosa evidencia de que el hombre que creía conocer había sido mucho más complejo, contradictorio y humano de lo que jamás había imaginado. 3 días habían pasado desde el encuentro con Mariana. Rafael había revisado las fotografías, leído las cartas y confirmado dolorosamente que todo lo que ella le había dicho era verdad. Don Héctor Mendoza, arquitecto respetado y padre aparentemente devoto, había mantenido una doble vida durante décadas. Ahora entendía por qué su padre insistía tanto en manejar personalmente los proyectos en Guadalajara, por qué esos viajes de negocios siempre parecían prolongarse. El apartamento de Miguel se había convertido en su refugio temporal, pero sabía que no podía seguir así indefinidamente. Necesitaba hablar con Elena. Necesitaba salvar su matrimonio. Después de 3 intentos fallidos de comunicarse con ella, llamadas no contestadas, mensajes leídos pero sin respuesta, finalmente recibió un texto. Estaré en casa esta tarde, podemos hablar. 4 palabras que le dieron más esperanza que cualquier cosa en los últimos días. Rafael llegó al apartamento que compartían en la colonia Nápoles con un ramo de tulipanes amarillos, los favoritos de Elena, y el corazón latiendo con fuerza. Utilizó su llave para entrar, pero se sintió como un visitante, casi un intruso en su propio hogar. Elena estaba sentada en el sofá de la sala, una taza de té entre sus manos. Se veía cansada, con pequeñas sombras bajo sus ojos que delataban noches de insomnio similares a las suyas. «Hola», dijo él colocando las flores sobre la mesa del comedor. «Hola», respondió ella, su voz carente de la calidez habitual. Rafael se sentó frente a ella, manteniendo una distancia prudente. «Gracias por aceptar verme. Daniela dice que has estado durmiendo en su sofá», comentó Elena. «Que pareces un desastre». «Lo estoy», admitió Rafael con una sonrisa triste. «Sin ti, todo es un desastre». Un silencio incómodo se instaló entre ellos.
15 años de matrimonio y de repente parecían dos extraños intentando encontrar un lenguaje común. Me reuní con Mariana, dijo finalmente Rafael. Es verdad. Es mi media hermana. Mi padre mantuvo una relación con su madre durante más de 20 años. Elena asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sospechaba. ¿Y cómo te sientes con eso? Traicionado, confundido, enojado, enumeró Rafael. Pero también, no lo sé, hay una parte de mí que entiende por qué lo hizo. No lo justifico, pero era humano. Cometió errores enormes, causó dolor, pero también amaba. A su manera retorcida, amaba. ¿Y por qué nunca me contaste sobre tus sospechas?, preguntó Elena, yendo directamente al núcleo del problema. Porque las tenías, ¿verdad? No puedes decirme que nunca notaste nada extraño. Rafael cerró los ojos un momento, reuniendo valor para ser completamente honesto. Siempre hubo detalles, llamadas telefónicas que él tomaba en privado, viajes que se extendían sin explicación clara. Una vez, cuando tenía 16 años, encontré un regalo envuelto en su estudio. Era un collar delicado, con una M grabada. Le pregunté para quién era y me dijo que para la esposa de un cliente. Pero su reacción fue defensiva. Elena dejó su taza sobre la mesa de centro con un golpe seco. ¿Y por qué nunca me lo contaste? 15 años, Rafael. 15 años y nunca mencionaste estas sospechas. Porque no quería que fuera verdad, confesó él, su voz quebrándose ligeramente. Porque el día que enterré a mi padre, enterré también todas esas preguntas incómodas. Era más fácil recordarlo como el hombre que yo necesitaba que fuera. Honorable, íntegro, el padre que admiraba. No quería enfrentar la posibilidad de que todo fuera una mentira. Así que decidiste mantener ese secreto. Incluso de mí. No era un secreto, Elena. Eran sombras, dudas que preferí ignorar. Rafael se inclinó hacia adelante. Y te equivocas al pensar que fue una decisión consciente no compartirlo contigo. Era algo que apenas me permitía reconocer ante mí mismo. Pero eso es exactamente el problema, Rafael, dijo ella, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. Después de todo este tiempo juntos, todavía hay partes de ti a las que no me permites acceder. Pensamientos que no compartes, dudas que guardas para ti mismo. Es como si siempre hubiera una puerta cerrada en algún rincón de tu corazón. Rafael sintió el peso de esa acusación, reconociendo dolorosamente su verdad. Tienes razón, admitió. He guardado partes de mí, no solo de ti, sino de todos. Incluido yo mismo, hizo una pausa. Mi padre me enseñó, sin palabras, que los hombres deben ser fuertes, que mostrar vulnerabilidad es una debilidad. Y yo seguí ese ejemplo sin cuestionarlo. Se levantó y caminó hasta la ventana, observando la ciudad bajo la suave luz de la tarde. Cuando mi madre murió, vi a mi padre llorar una sola vez. Una única vez, Elena. Después de eso, nunca más mostró, en dolor, construyó un muro alrededor de sus emociones y me enseñó a hacer lo mismo. Se volvió para mirarla. Y ahora entiendo que detrás de ese muro, él escondía una vida entera. No quiero cometer el mismo error. Elena lo observaba con atención, su expresión suavizándose ligeramente. ¿Qué quieres decir? Rafael regresó al sofá y, esta vez, se sentó junto a ella. Quiero derribar ese muro, dijo con determinación. Contigo, con Mariana, conmigo mismo. No quiero vivir como él, dividido entre lo que soy y lo que pretendo ser. Sacó de su bolsillo el sobre con las fotografías y se lo entregó. Quiero que conozcas toda la historia, la buena, la mala y la complicada. Elena tomó el sobre pero no lo abrió de inmediato. ¿Estás seguro? Completamente, respondió él. No,
Ya puedo pedirte que regreses si no conoces toda la verdad. Y si después de eso decides seguir adelante con el divorcio, lo entenderé. Durante la siguiente hora, revisaron juntos las fotografías y cartas. Rafael le contó todo sobre su encuentro con Mariana, sobre el testamento no formalizado, sobre la doble vida de don Héctor. Elena escuchó en silencio, haciendo ocasionales preguntas, pero principalmente absorbiendo esta nueva realidad junto a él. Cuando terminaron, ya había oscurecido. La ciudad brillaba con millones de luces bajo el cielo nocturno. «Es mucho para procesar», dijo finalmente Elena. «Lo sé. ¿Vas a mantener contacto con ella? ¿Con Mariana?» Rafael consideró la pregunta por un momento. «Creo que sí. No es su culpa después de todo. Y hay algo reconfortante en saber que hay alguien más en este mundo que entiende cómo fue crecer con Héctor Mendoza como padre». Elena tomó su mano, el primer contacto físico real que habían tenido en días. «Me gustaría conocerla», dijo suavemente. «Si tú quieres, claro». Rafael sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había estado presente durante tanto tiempo que se había vuelto parte de él. «¿Significa eso que...?» «Significa que quiero intentarlo», respondió ella. «No será fácil. Tenemos mucho de qué hablar todavía, muchos muros que derribar». Apretó su mano. «Pero te amo, Rafael, y creo que esta crisis puede ser el comienzo de algo nuevo, entre nosotros, algo más honesto». «Te he extrañado tanto», susurró él, atrayéndola hacia sí. «Y yo a ti», respondió ella, permitiendo el abrazo. «Pero prométeme algo, lo que sea. No más secretos, no más puertas cerradas. Sea lo que sea que descubras sobre tu padre, sobre ti mismo, lo enfrentaremos juntos». Rafael asintió, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. «Te lo prometo». Mientras sostenía a Elena entre sus brazos, Rafael pensó en su padre, en las decisiones que había tomado y en las consecuencias que esas decisiones habían tenido para todos, los involucrados. Pensó en Mariana, en la niña que creció sabiendo que era un secreto, y en Carmen, la mujer que había amado a un hombre que nunca podría ser completamente suyo. La vida estaba llena de grises, de verdades incómodas y de amores imperfectos. Pero a diferencia de don Héctor, él elegiría la honestidad, por dolorosa que fuera. Elegiría enfrentar la verdad junto a la mujer que amaba, en lugar de ocultarla detrás de un muro de silencio. Y tal vez, solo tal vez, esa elección marcaría la diferencia entre repetir los errores del pasado o construir algo nuevo y más verdadero. El restaurante La Casa de Toño en la colonia Roma estaba animado para ser un miércoles por la noche. El aroma de pozole recién preparado y quesadillas llenaba el aire, mezclándose con las conversaciones y risas de los comensales. Rafael y Elena habían llegado temprano, eligiendo una mesa en un rincón tranquilo donde podrían tener cierta privacidad. «¿Estás nervioso?», preguntó Elena, notando cómo Rafael movía constantemente su servilleta. «Un poco», admitió él. «Es extraño, ¿sabes? Hace una semana ni siquiera sabía que tenía una hermana, y ahora estamos aquí, a punto de cenar juntos, como si fuéramos una familia normal». Elena tomó su mano por encima de la mesa. «No existe tal cosa como una familia normal, amor. Todas tienen sus complicaciones». Rafael sonrió, agradecido por su presencia. Los últimos días habían sido intensos pero sanadores. Habían pasado horas conversando, compartiendo pensamientos y sentimientos que ambos habían mantenido guardados durante años. Era como si la revelación sobre don Héctor hubiera abierto una compuerta, permitiendo que fluyera entre ellos una honestidad renovada. La campanilla de la entrada sonó y ambos miraron hacia la puerta. Mariana entró,
buscándolos con la mirada. Vestía más casual que en su primer encuentro. Jeans oscuros, una blusa color turquesa y un chal tejido que parecía artesanal. Rafael levantó la mano para señalar su ubicación. «Gracias por la invitación», dijo Mariana al llegar a la mesa, su voz reflejando una mezcla de nerviosismo y esperanza. «Gracias por aceptar», respondió Rafael, poniéndose de pie para saludarla. «Mariana, ella es Elena, mi esposa». «Un placer conocerte finalmente», dijo Elena extendiendo su mano. «Y lamento la confusión inicial». «El placer es mío», respondió Mariana con una sonrisa cálida. «Y yo soy quien debe disculparse». Mi aproximación no fue la más afortunada. Una vez sentados, el ambiente inicial de tensión comenzó a disolverse gradualmente. Ordenaron pozole para los tres, quesadillas para compartir y agua de Jamaica. Entonces, ¿eres abogada en Guadalajara?, preguntó Elena iniciando la conversación mientras esperaban la comida. «Sí, tengo un pequeño bufete especializado en derecho familiar», respondió Mariana. «Irónico, ¿no? ¿Por qué derecho familiar?», preguntó Rafael, genuinamente interesado. Mariana consideró la pregunta por un momento. «Supongo que quería ayudar a otras personas a navegar situaciones complicadas como la nuestra». Hizo una pausa. «He visto muchos casos donde los secretos familiares causan daño innecesario. Creo firmemente en que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor a largo plazo». «Nuestro padre no parecía compartir esa filosofía», comentó Rafael con cierta amargura. «No», concedió Mariana. «Pero creo que al final se arrepintió de eso». Sacó de su bolso un sobre pequeño. «Encontré esto entre sus cosas después de su muerte». Nunca lo envió. Era una carta dirigida a Rafael, fechada apenas 2 semanas antes del fallecimiento de don Héctor. Rafael la tomó con manos ligeramente temblorosas. «¿La has leído?». «No», respondió Mariana. «No me correspondía». Rafael miró a Elena, quien asintió dándole apoyo silencioso. Abrió el sobre y comenzó a leer en voz baja. «Querido hijo, cuando recibas esta carta, probablemente ya no estaré en este mundo. Hay tantas cosas que debí decirte en persona, tantas verdades que debí compartir contigo mientras tuve la oportunidad. Pero el miedo a perder tu respeto, tu admiración, me mantuvo callado. La verdad es que tengo otra familia en Guadalajara. Carmen, una mujer maravillosa que ha estado en mi vida por más de 25 años, y Mariana, una hija brillante que ahora es una abogada respetada. No te cuento esto para lastimarte, sino porque merecen ser reconocidas, y porque tú mereces conocer la verdad completa sobre tu padre. No tengo excusas para mis acciones. Después de la muerte de tu madre, me sentí perdido. Carmen ya estaba en mi vida y ella se convirtió en mi consuelo, mi escape de la realidad dolorosa. Debí haber sido honesto contigo desde el principio, pero cada año que pasaba hacía más difícil revelar la verdad. Mi mayor arrepentimiento no es haber amado a 2 mujeres, sino haber negado a mis 2 hijos la oportunidad de conocerse como hermanos. Tú y Mariana comparten más que mi sangre. Comparten mi pasión por hacer del mundo un lugar mejor, cada uno a su manera. Te pido perdón, hijo, por mis mentiras, por mi cobardía, por no haber sido el ejemplo de integridad que merecías. Pero nunca, ni un solo día, dudes de mi amor por ti. Espero que algún día encuentres en tu corazón la capacidad de perdonarme y tal vez, si el destino lo permite, de conocer a tu hermana con amor eterno, tu padre». El silencio cayó sobre la mesa cuando Rafael terminó de leer. Elena, con lágrimas en los ojos, apretaba su mano. Mariana miraba fijamente su vaso de agua, dándole espacio para procesar lo que acababa de leer. «Nunca la envió», dijo finalmente. «El Rafael nunca encontró el valor.
Estaba planeando hacerlo, respondió Mariana suavemente. La semana antes de su muerte me habló de ti más que nunca. Me mostró recortes de periódicos sobre tus proyectos arquitectónicos. Me dijo que estaba orgulloso de ambos. Creo que estaba reuniendo el valor para finalmente unir sus dos mundos. La llegada del pozole interrumpió momentáneamente la conversación. El aroma reconfortante del caldo, el maíz y las especias creaba un contraste extraño con la intensidad emocional del momento. Pero también, de alguna manera, parecía apropiado. La vida continuaba, simple y nutritiva, incluso en medio de revelaciones dolorosas. ¿Cómo era él contigo?, preguntó Rafael después de un tiempo. Como padre, quiero decir. Mariana sonrió con nostalgia. Era intermitente. Venía a vernos una semana al mes, más o menos. A veces más, a veces menos. Revolvió su pozole pensativamente. Pero cuando estaba con nosotros, estaba completamente presente. Me ayudaba con la tarea, me llevaba al parque, me contaba historias sobre grandes edificios alrededor del mundo. Miró a Rafael. Hablaba mucho de ti, de lo orgulloso que estaba de tu talento, de cómo seguías sus pasos en la arquitectura, pero con tu propio estilo único. Es curioso, dijo Rafael. Conmigo era más reservado, exigente, siempre esperando excelencia, perfección. ¿En serio? Mariana parecía sorprendida. Conmigo era mucho más relajado, casi compensando su ausencia con indulgencia. Elena, que había estado escuchando atentamente, intervino. Es como si hubiera sido dos personas diferentes. Tal vez lo era, reflexionó Rafael. Tal vez todos lo somos, en cierta medida. Mostramos diferentes caras según el contexto, según lo que creemos que los demás necesitan de nosotros, o según lo que nos permitimos ser, añadió Mariana. La conversación fluyó más naturalmente después de eso. Compartieron anécdotas sobre don Héctor, descubriendo facetas del hombre que cada uno había conocido por separado. Para sorpresa de Rafael, encontraba un extraño consuelo en estas historias. Era como si cada anécdota completara un poco más el rompecabezas que era su padre, transformándolo de una figura idealizada o demonizada en un ser humano completo, con todas sus contradicciones y complejidades. Elena contó algunas historias de su propia familia, creando puentes entre mundos que hasta hace poco habían sido completamente separados. Mariana habló sobre su trabajo, sobre casos difíciles de custodias compartidas y acuerdos familiares complicados. Rafael compartió detalles sobre sus proyectos arquitectónicos, incluido uno reciente para renovar un edificio histórico en el centro de la ciudad. Para cuando llegó el postre, unos tradicionales buñuelos con miel ya no eran tres extraños unidos por una revelación incómoda, sino tres personas comenzando a formar algo nuevo y diferente, una familia expandida, construida sobre la verdad en lugar de secretos. Tengo una propuesta, dijo Rafael mientras terminaban el postre. La casa en Valle de Bravo, nuestro padre quería que la compartiéramos. ¿Por qué no pasar un fin de semana allí? Podría ser una oportunidad para conocernos mejor en un lugar que significa algo para ambos. Mariana lo miró sorprendida. ¿Hablas? ¿En serio? Absolutamente, afirmó él. Es lo que él hubiera querido, y creo que es lo correcto. Elena asintió en señal de apoyo. Es una idea maravillosa. El lago es precioso en esta época del año. Entonces, ¿el próximo fin de semana? Preguntó Mariana, una sonrisa genuina iluminando su rostro. El próximo fin de semana, confirmó Rafael. Mientras pagaban la cuenta y se preparaban para despedirse, Rafael notó algo que no había visto antes. Mariana tenía la misma forma de inclinar ligeramente la cabeza cuando sonreía, exactamente igual que él. Un pequeño gesto,
probablemente inconsciente, heredado del hombre que los había conectado y separado a la vez. «Gracias», dijo Mariana mientras se despedían afuera del restaurante, «por darme la oportunidad de conocerlos, por no cerrar la puerta». «Gracias a ti por la valentía de buscarme», respondió Rafael. «No debe haber sido fácil». Se despidieron con un abrazo tentativo, pero sincero, mientras Elena y él caminaban de regreso a casa bajo el cielo nocturno de la Ciudad de México. Rafael sintió una mezcla extraña de emociones. Dolor por las mentiras del pasado, pero también una esperanza nueva por las verdades del presente. «¿En qué piensas?», preguntó Elena, notando su silencio. «En que a veces los finales son también comienzos», respondió él apretando su mano. «Y en que tal vez, solo tal vez, podemos aprender de los errores de nuestros padres sin repetirlos». La ciudad continuaba su ritmo incesante a su alrededor, indiferente a las pequeñas tragedias y reconciliaciones humanas. Pero para Rafael, algo fundamental había cambiado. Un muro había comenzado a caer, y en su lugar, un puente empezaba a construirse. Valle de Bravo amaneció cubierto por una ligera neblina que flotaba sobre el lago como un velo etéreo. Rafael observaba el paisaje desde la terraza de la casa familiar, una taza de café caliente entre sus manos. Había llegado la noche anterior, con Elena para preparar todo antes de la visita de Mariana. La casa, una construcción de estilo colonial con toques modernos, había sido el proyecto favorito de don Héctor. Cada detalle, desde los techos de madera hasta los amplios ventanales que maximizaban la vista al lago, reflejaba su filosofía arquitectónica. Funcionalidad que no sacrificaba la belleza. Tradición que abrazaba la innovación. «Es extraño estar aquí ahora», comentó Elena uniéndose a él en la terraza con su propia taza de café. «Sabiendo lo que sabemos». Rafael asintió, comprendiendo exactamente a qué se refería. ¿Cuántas veces habría estado su padre en esta misma terraza, contemplando el mismo paisaje, pensando en su otra familia? ¿Habría deseado traer a Mariana y a Carmen aquí alguna vez? «Me pregunto si alguna vez consideró decirme la verdad», reflexionó Rafael. «Si alguna vez imaginó que podríamos estar todos aquí, juntos». «Creo que lo deseaba, pero no encontró el valor», respondió Elena. Como dice su carta, el sonido de un auto aproximándose por el camino de entrada interrumpió su conversación. Era un Volkswagen azul, probablemente rentado. Rafael respiró profundo, preparándose para este nuevo capítulo en su vida. Mariana salió del auto, luciendo más relajada de lo que la había visto hasta ahora. Vestía jeans, una camisa a cuadros y llevaba una pequeña maleta. Su expresión al contemplar la casa era una mezcla de asombro y reconocimiento. «Es exactamente como la describía», dijo a modo de saludo mientras se acercaba. «Los pinos alrededor, la vista al lago, la terraza de piedra». «¿Te habló de la casa?», preguntó Rafael sorprendido. «Muchas veces», respondió Mariana. Era su gran orgullo. Solía mostrarme fotografías del proceso de construcción, de cómo supervisó personalmente cada detalle. Sonrió con nostalgia. «Decía que algún día me traería aquí». Ese comentario cayó entre ellos como una piedra en agua quieta, creando ondas de lo que pudo haber sido, pero nunca fue. «Bueno, ahora estás aquí», dijo Elena rompiendo el momento incómodo. «Ven, déjame mostrarte tu habitación». La mañana transcurrió tranquilamente. Desayunaron en la terraza, conversando sobre temas seguros: el clima, el tráfico desde la ciudad, la belleza del lago. Después, Rafael propuso un recorrido por la propiedad. Papá diseñó la casa para que se integrara con el entorno natural, explicó mientras caminaban por los jardines. Quería que se sintiera como una extensión del bosque, no como una imposición sobre él. «Se nota
comentó Mariana observando cómo la arquitectura respetaba los árboles existentes. Es hermosa. Al llegar a un pequeño muelle privado al borde del lago, Rafael se detuvo. Aquí pasaba horas pescando conmigo cuando era niño, dijo, su voz mezclada con nostalgia. Aunque raramente pescábamos algo, era más una excusa para estar tranquilos juntos. Conmigo jugaba ajedrez, compartió Mariana. Me enseñó cuando tenía 6 años. Decía que el ajedrez enseñaba paciencia y estrategia, cualidades que un buen arquitecto necesita. Y a mí me llevaba a explorar edificios, añadió Rafael con una sonrisa. Catedrales, museos, mercados antiguos. Me enseñaba sobre estructuras, sobre cómo los espacios afectan a las personas. Parece que a cada uno nos dio una parte diferente de sí mismo, reflexionó Mariana. Tal vez entre los dos podemos completar el rompecabezas, sugirió Rafael, sorprendiéndose a sí mismo con la naturalidad de ese pensamiento. Después del almuerzo, mientras Elena descansaba leyendo en la terraza, Rafael y Mariana decidieron revisar el estudio de su padre, una habitación que había permanecido prácticamente intacta desde su muerte. El estudio era un reflejo perfecto de don Héctor, organizado pero con un caos creativo, lleno de planos, libros de arquitectura, modelos a escala y fotografías enmarcadas. Rafael observó cómo Mariana recorría la habitación con reverencia, tocando ligeramente los objetos, como reconociendo partes de una historia familiar. Nunca pude entrar a su espacio de trabajo, comentó ella. En nuestra casa en Guadalajara no tenía un estudio permanente. Trabajaba en la mesa del comedor cuando nos visitaba. Rafael se acercó a la estantería y sacó un álbum de fotografías. «Mira esto», dijo, abriéndolo sobre el escritorio. Son fotos de sus proyectos. Pasaron la siguiente hora revisando el álbum, con Rafael explicando los detalles de varios edificios diseñados por su padre. Para su sorpresa, Mariana conocía muchos de ellos. «De este me habló muchísimo», dijo ella señalando la fotografía de un centro cultural en Oaxaca. Estaba particularmente orgulloso de cómo había incorporado elementos zapotecos en un diseño contemporáneo. Fue uno de sus mejores trabajos, coincidió Rafael. Ganó un premio nacional por ese proyecto. Continuaron explorando el estudio, descubriendo pequeñas conexiones, puntos en común en sus experiencias separadas pero paralelas. En un cajón del escritorio, Mariana encontró una caja de madera tallada. «Esta caja», murmuró, sosteniéndola con cuidado. «La tallé yo para su cumpleaños cuando tenía 12 años. En mi clase de manualidades». Rafael la observó abrir, la caja con manos ligeramente temblorosas. Dentro había un pequeño tesoro de recuerdos. Un dibujo infantil firmado por Mariana, 7 años, una pulsera tejida, una pequeña piedra con forma de corazón, una fotografía de Mariana en su graduación de la universidad. «La tenía aquí», dijo ella, su voz quebrándose ligeramente. «En su espacio más privado». Rafael sintió una punzada de celos, rápidamente reemplazada por comprensión. Su padre había intentado, a su manera imperfecta, mantener presente a su otra hija. «Espera», dijo de repente, dirigiéndose a otra estantería. «Hay algo que deberías ver». Sacó una carpeta etiquetada «Proyecto familiar» y la abrió sobre el escritorio. Contenía planos para una casa que nunca había visto antes. «Este no es ninguno de sus proyectos conocidos», explicó. «Lo encontré después de su muerte, pero nunca entendí qué era». Mariana estudió los planos con ojo profesional. «Es una casa grande, 4 habitaciones principales, amplios espacios comunes, 2 estudios separados pero conectados por una terraza central», observó. «Y mira la ubicación, Valle de Bravo».
Pero no es esta propiedad. Es otro terreno. Rafael revisó la fecha de los planos, 3 meses antes de la muerte de don Héctor. Creo, dijo lentamente, una realización formándose en su mente. Creo que estaba diseñando una casa donde todos pudiéramos vivir. Tú, yo, él, tal vez incluso tu madre y Elena. Su solución arquitectónica a un problema familiar, murmuró Mariana con una mezcla de ironía y tristeza. Típico de él, resolver todo a través del diseño. Nunca llegó a mostrártelo, dijo Rafael, no como pregunta sino como afirmación. No, confirmó ella. Nunca mencionó nada sobre esto. Se quedaron en silencio, contemplando lo que estos planos representaban. Un sueño no realizado, una reconciliación que nunca llegó a materializarse, un futuro alternativo que murió con su padre. ¿Sabes qué? ¿Es lo más triste?, dijo finalmente Mariana, que probablemente habría funcionado. Al menos habríamos tenido la oportunidad de conocernos antes. Rafael asintió, sintiendo el peso de los años perdidos, de las conexiones que podrían haberse formado mucho antes. Pero estamos aquí ahora, dijo, colocando una mano sobre el hombro de Mariana. Tal vez eso es lo importante. La tarde dio paso al anochecer y los tres se reunieron para preparar la cena juntos. Elena, siempre práctica, había traído ingredientes para hacer chiles en nogada, un plato festivo que parecía apropiado para la ocasión. Mientras cocinaban, la conversación fluía más naturalmente, las risas surgían con más frecuencia y el ambiente se sentía casi familiar. Después de la cena, se sentaron frente a la chimenea con copas de vino tinto. El fuego crepitaba, suavemente creando un ambiente acogedor que contrastaba con la fría noche de montaña. «Tengo una confesión que hacer», dijo Rafael después de un rato. «Cuando recibí tus mensajes en el cementerio, Mariana, y Elena vio mi reacción, no fue solo por la sorpresa de descubrir que tenía una hermana». Elena lo miró con curiosidad. Mariana esperó en silencio. «Fue porque en ese momento confirmaste algo que siempre había sospechado pero nunca quise enfrentar», continuó, «y me di cuenta de que había estado perpetuando el patrón de mi padre. Guardar secretos, ocultar verdades incómodas, incluso de las personas que más amo». Miró a Elena. No eran secretos tan grandes como los suyos, pero eran silencios deliberados. Cosas que no compartía porque me daba miedo parecer vulnerable o imperfecto, como cuando perdiste ese proyecto importante el año pasado y fingiste que no te importaba, dijo Elena suavemente. O cuando tu tío falleció y no quisiste hablar de lo que sentías. Exactamente, asintió Rafael. Esos muros que construí son herencia de mi padre, y cuando vi esos mensajes me di cuenta de que estaba siguiendo sus pasos, que mis pequeños secretos podrían eventualmente crecer hasta separarnos, igual que los suyos los separaron de la posibilidad de una vida completa y honesta. Mariana se inclinó hacia adelante, su rostro iluminado por el fuego. «Entiendo eso, perfectamente», dijo. «Mi madre, ella aceptó ser la otra mujer durante décadas, aceptó compartir al hombre que amaba con un fantasma, con la memoria de tu madre, y me enseñó, sin quererlo, que el amor significa a veces conformarse con migajas, con visitas esporádicas, con promesas a medio cumplir». «¿Y tú?», preguntó Elena con gentileza. «¿Has repetido ese patrón?». Mariana sonrió con tristeza. «Mis relaciones siempre han sido complicadas. Me atraen hombres emocionalmente no disponibles, hombres que no pueden entregarse completamente». Hizo una pausa. «Mi terapeuta tendría mucho que decir al respecto». Los tres rieron suavemente ante ese comentario, reconociendo la verdad universal sobre cómo los patrones familiares tienden a repetirse. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?»,
preguntó Rafael. ¿Cómo rompemos estos ciclos? Estamos dando el primer paso, respondió Elena. Hablando abiertamente, reconociendo los patrones y eligiendo conscientemente un camino diferente, añadió Mariana. Cada día, con cada decisión. Rafael levantó su copa en un brindis improvisado. Por nuestro padre, con todos sus defectos y virtudes, continuó Rafael, y por nosotros, por tener el valor de enfrentar su legado y elegir un camino diferente. Los tres alzaron sus copas, sellando un pacto silencioso bajo el crepitar del fuego. Esa noche, mientras Elena dormía, Rafael salió a la terraza. El lago se extendía ante él como un espejo oscuro que reflejaba un cielo tachonado de estrellas. La brisa fría de montaña acariciaba su rostro, mientras reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido desde aquel día en el cementerio, cuando la realidad que creía conocer se había desmoronado con un simple mensaje de texto. «¿Tampoco puedes dormir?», preguntó Mariana, apareciendo a su lado con una manta sobre los hombros. «Demasiados pensamientos», respondió Rafael. «¿Sabes? Nunca te conté exactamente qué sucedió cuando recibí tus mensajes ese día». Mariana se sentó junto a él, su rostro una mezcla de curiosidad y cautela. «Elena y yo habíamos tenido una discusión esa mañana», comenzó Rafael, «sobre formar una familia. Ella sentía que yo siempre encontraba excusas para postergar el tema. Y tenía razón». Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. «Cuando recibí tus mensajes, Elena estaba a mi lado, vio tu nombre, vio mi reacción, y en ese momento de shock cometí el error de ocultar la pantalla, de actuar como si fuera algo que necesitaba esconder». «Oh, no», murmuró Mariana, entendiendo hacia dónde iba la historia. «Exacto. Elena asumió lo peor. Una aventura, quizás. Se fue del cementerio sin escuchar explicaciones. Cuando finalmente logré hablar con ella esa noche y le mostré tus mensajes, el daño ya estaba hecho». Suspiró profundamente. No era solo la existencia de una hermana desconocida lo que le dolió, sino confirmar que yo, como mi padre, era capaz de guardar secretos, de compartimentar mi vida. «Pero tú no sabías sobre mí», objetó Mariana. «No, pero ella vio como mi primer instinto y fue ocultar, no compartir. Vio el hijo de don Héctor en mí con toda su capacidad para la duplicidad». Hizo una pausa. «Nos separamos esa semana. Fue como si ese mensaje hubiera sido la gota que derramó un vaso que yo no sabía que estaba tan lleno». «Lo siento tanto, Rafael», dijo Mariana genuinamente afectada. «Nunca imaginé que mis mensajes causarían eso. No fue tu culpa». La tranquilizó. «Fue el resultado de patrones que ya existían entre nosotros, de mis propios miedos e inseguridades. Pero ahora está aquí», señaló Mariana, «y parece que las cosas están mejor». Rafael sonrió débilmente. «Nos estamos dando una segunda oportunidad, o más bien una primera oportunidad para hacer las cosas correctamente. Con total honestidad esta vez», miró hacia el lago. «Estos meses separados me han hecho ver claramente lo que estaba en juego, lo que podía perder por seguir los pasos de papá. ¿Y sabes qué es lo más irónico?», añadió después de un momento. «Si papá hubiera sido honesto desde el principio, si hubiera enfrentado sus decisiones, tal vez ahora estaría vivo». Mariana lo miró confundida. «El infarto que acabó con su vida ocurrió después de 1900 en una llamada con mi madre», explicó Rafael. «Él estaba en Guadalajara, contigo y tu madre, supongo. Mamá lo llamó por un asunto relacionado con una propiedad que compartían. Discutieron como siempre, y horas después, el infarto». «Estaba estresado esa semana», recordó Mariana en voz baja. «Recibió esa llamada en la cena, salió a hablar al balcón.
Cuando regresó, estaba pálido. Al día siguiente, mientras trabajaba en su estudio temporal, sucedió. Los hermanos quedaron en silencio, contemplando cómo las decisiones de su padre habían tejido una red de consecuencias que continuaba afectándolos incluso después de su muerte. ¿Crees que vale la pena?, preguntó repentinamente Mariana. Construir lo que él imaginó en esos planos. No la casa literal, sino la idea de que podemos ser una familia, de alguna forma. Rafael la miró, sorprendido por la sugerencia, pero no en desacuerdo. «Creo que ya hemos dado el primer paso», respondió. «Y quizás ese sea el mejor homenaje que podemos hacerle, tomar lo mejor de su legado y transformarlo en algo nuevo, algo nuestro». A la mañana siguiente, Elena despertó encontrando a Rafael ya levantado, preparando el desayuno en la cocina con Mariana. Había fruta fresca cortada, café recién hecho y un ambiente de complicidad entre los hermanos que la sorprendió gratamente. «Buenos días», dijo uniéndose a ellos. «Parece que madrugaron». «Tenemos una propuesta», anunció Rafael, intercambiando una mirada cómplice con Mariana. Sobre el futuro, durante el desayuno, le explicaron la idea que habían estado desarrollando desde su conversación nocturna: crear un pequeño estudio de arquitectura conjunto. Rafael aportaría su experiencia en la gestión de proyectos y sus contactos en la Ciudad de México, mientras que Mariana contribuiría con su visión innovadora y su red en Guadalajara. Comenzarían con proyectos pequeños, quizás renovaciones, mientras establecían su visión compartida. «Es una forma de honrar su legado profesional», explicó Mariana, «pero haciéndolo a nuestra manera, con transparencia, colaboración genuina». Elena los escuchó atentamente, viendo el entusiasmo en ambos. Cuando terminaron, sonrió. «Me parece una idea maravillosa», dijo. «Y creo que tengo el primer proyecto perfecto para ustedes». Rafael la miró, intrigado. «La casa que queremos construir», continuó Elena, tomando la mano de Rafael. «Nuestra casa, donde formaremos nuestra familia». Rafael la miró, comprendiendo el significado profundo de sus palabras. «¿Estás segura?», preguntó, su voz cargada de emoción. «Después de todo lo que ha pasado». «Estoy segura de que quiero construir algo nuevo contigo», respondió ella. «Y creo que ahora, finalmente, estás listo para hacerlo también». Mariana observaba el intercambio con una mezcla de alegría por su hermano y un toque de nostalgia por su propia vida sentimental complicada. Como leyendo sus pensamientos, Rafael se volvió hacia ella. «Y tú serás la madrina de nuestro primer hijo», dijo con una sonrisa. «Si aceptas, claro». «Me encantaría», respondió Mariana, con lágrimas asomándose en sus ojos, «pero con una condición: que me dejen diseñar su habitación». Los tres rieron, y en ese momento Rafael sintió que algo se cerraba y algo nuevo comenzaba. Un ciclo roto, una herida en proceso de sanación, una familia redefiniéndose. Esa tarde, antes de que Mariana regresara a Guadalajara, los tres visitaron el cementerio donde descansaba don Héctor. A diferencia de la última vez que Rafael había estado allí, cuando un mensaje de texto cambió su vida, ahora la visita tenía un propósito diferente. No era solo despedida o reproche, sino también gratitud y aceptación. «Te perdonamos, papá», dijo Rafael frente a la lápida, «por tus errores, por tus silencios, y te agradecemos por lo que nos diste, por lo que nos enseñaste, incluso sin querer». Mariana colocó una rosa blanca sobre la tumba. «Y continuaremos tu legado», añadió, «pero a nuestra manera». Con verdad y transparencia, Elena observaba desde una distancia respetuosa, dándoles su espacio. Cuando los hermanos terminaron su momento privado, se acercó y tomó la mano de Rafael. «¿Listo para volver a casa?», preguntó suavemente. Rafael miró a Mariana, luego a Elena y finalmente hacia la tumba de su padre. «Sí»,
respondió con una sonrisa serena. Estoy listo para construir algo nuevo. Mientras se alejaban del cementerio, Rafael reflexionó sobre cómo un simple mensaje de texto recibido en ese mismo lugar meses atrás había desencadenado una serie de eventos que casi destruyen su matrimonio, pero que, paradójicamente, le habían dado la oportunidad de reconstruirlo sobre cimientos más sólidos. Le había revelado una hermana que ahora se convertía en aliada y amiga, y le había permitido entender y finalmente hacer las paces con el complicado legado de su padre. El sol comenzaba a ponerse cuando llegaron al coche, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Un nuevo día terminaría pronto, pero para la familia, recién ampliada y reconfigurada de Rafael, era apenas el comienzo.